Bien, entonces creo que ya aparece el símbolo de que se está grabando el día de hoy. Tenemos el agrado de poder iniciar una nueva etapa como iglesia debido a que por primera vez vamos a estar conociendo lo que significa la hermenéutica. Para muchos quizás un término que les suene por primera vez o quizás ya es conocido, pero quizás aún no profundizado. Por lo tanto, vamos a agradecerle al Señor por darnos el privilegio de entrar ese tiempo como iglesia y, por supuesto, rogarle su ayuda. Hermanos, no podemos hacer nada sin su ayuda, sin la ayuda de su Espíritu Santo. Hoy día lo leíamos en Hechos, ¿verdad? En Hechos capítulo 5, donde se menciona la deidad del Espíritu Santo y, por supuesto, es quien habita en nuestros corazones y quien nos ayuda en este proceso de santificación. Así que, mis hermanos, les pido que por favor me acompañen en oración, ¿sí? Y le voy a pedir a mi hermanito Felipe que nos pueda dirigir, hermano, en esta oración introductoria para que el Señor nos ayude a entender el significado de su palabra con todos los principios que estaremos aprendiendo viernes tras viernes. Hermanito Felipe. Oremos. Nuestro buen Dios, ha pasado el día, parte de la hora de esta noche, en que tu iglesia se reúne para estudiar tu palabra. Oh Dios, acudimos a ti buscando eh, el apoyo de, de la tercera persona de la Trinidad. Tu Santo Espíritu esté guiándonos en este tiempo para entender tu palabra, para conocerte mejor y servirte cada día con alegría y con gozo, bendito Padre. Rogamos que bendigas a tu siervo, nuestro hermano Juan, le des eh, toda la alegría y también las palabras adecuadas que tu Espíritu Santo estará guiando en su corazón para enseñar a tu pueblo. Padre eterno, toda la gloria te damos a ti porque de ti recibimos toda dádiva, toda gratitud, todo perdón y gloria te damos. En el nombre de Jesús nos postramos ante tus pies en esta noche para, como cual María se sentó para escuchar tu palabra. Así nosotros también, Señor, nos sentamos a escuchar tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guiará en esta noche. En el nombre de Jesús, toda la gloria te damos, Padre eterno. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido hermano. Vamos a tratar de hacer esta primera sesión. Va a ser introductoria, vamos a tratar de que sea breve, pero igual les pido que puedan tomar apuntes, que puedan hacerme preguntas en el caso que quede alguna duda, porque hoy día vamos a entrar, como les decía, a un nuevo tiempo como iglesia debido a que vamos a estudiar acerca de cómo debemos estudiar la Biblia. Es un estudio acerca de cómo estudiar la Biblia. Por lo tanto, es un estudio importantísimo porque hemos estado teniendo distintos estudios bíblicos, hemos estado conociendo el significado del Evangelio de Juan durante las vigilias, estuvimos aprendiendo de la misma forma acerca de la historia de la iglesia, pero hoy de forma particular esto va a tener una enseñanza de carácter académico, ¿sí? De instituto bíblico o de seminario, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que como iglesia podamos ser entrenados, podamos ser beneficiados, podamos ser acostumbrados a un ritmo de estudio que como iglesia necesitamos, ¿sí? Un estudio disciplinado y sobre todo fiel, porque podemos tomar un versículo de la Biblia y aplicarlo según nuestra perspectiva, que necesariamente no es mala, pero es inexacta. Y al ser inexacta, no estamos honrando a aquel que inspiró la escritura. Estaríamos teniendo un grave pecado, aunque quizás no lo veamos de esa forma, lo estaríamos haciendo, lo estaríamos cometiendo. Por lo tanto, estamos en el Salmo 19 y quiero que nos vayamos al versículo 7 que dice, la ley de Jehová es perfecta. Es tan perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal.
vemos la descripción que se hace aquí de la ley del Señor, lo que se describe de la palabra de nuestro Dios, la ley de Jehová, su testimonio, sus mandamientos, su precepto, el temor del Señor, sus juicios, ¿sí? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Mis hermanos, nosotros hemos dicho que vamos a tener ese estudio con un carácter académico. Sin embargo, no podemos acercarnos a la palabra del Señor con un corazón académico o motivado por lo académico, ¿sí? Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios como lo que describe aquí, sencillos, como corazones humillados delante del Dios supremo, ¿sí? Aquellos que hemos sido convertidos por su gracia y por su misericordia. No podemos buscar el conocimiento de la hermenéutica solamente para creernos más sabios, sino para ser nosotros hijos del Señor más fieles a su palabra. Por lo tanto, si vamos a ser más fieles, vamos a conocer más su significado, vamos a conocer más su voluntad, y eso nos va a llevar a amarlo más. Por lo tanto, nuestra motivación debe ser esa: Señor, ayúdame a amarte más. Que con lo que aprendamos puedan servir estos principios para que al leer la Escritura podamos nosotros tener un crecimiento en nuestro estudio bíblico personal y de la misma forma podamos tener un crecimiento en nuestros distintos momentos de compartir el Evangelio. ¿Me dejo entender, mis hermanos? Amén. Entonces, esto debe apuntar, ¿sí?, a crecer en nuestro tiempo de búsqueda bíblica personal cuando nosotros compartimos los audios día tras día, ¿sí?, para edificación de la iglesia. Tomamos algunos versículos y damos algunas reflexiones, algunas precisiones, pero en sus propios estudios pueden tomar ese versículo y estudiar el contexto y profundizar en ello, y todo eso vamos a conocerlo en este curso llamado Hermenéutica. Y hoy vamos a ver la introducción, y esa introducción, hermanos, para que ustedes lo tengan allí en conocimiento, ha sido de mucha bendición escuchar a uno de mis futuros maestros, que es el pastor y hermano Luis Contreras. Él es quien traduce la voz de John MacArthur, el que dice: este es un mensaje de John MacArthur. Ese hermano es Luis Contreras, y lo encuentran también en una aplicación para todos los celulares Android que se llama Gracias a Vosotros. Están todos los sermones de John MacArthur en audio con español, en el idioma español, traducidos por Luis Contreras, ¿sí? Hablado por Luis Contreras. Por lo tanto, esta enseñanza, lo que voy a hacer es tan solamente explicar algunos detalles más detenidamente y estar atentos a sus preguntas, mis hermanos, ¿sí? Va a ser un estudio breve, y lo que voy a hacer de aquí en adelante, queridos hermanos, todos los viernes vamos a profundizar en estos principios de la hermenéutica. Por lo tanto, les voy a pedir mucha seriedad, mucha puntualidad, les voy a pedir bastante compromiso, porque vamos a aprender a cómo interpretar la Escritura. No existen muchas maneras acerca de cómo interpretar la Biblia, existe una sola, y es la que Dios destinó, la que el autor supremo destinó para que sea dicha, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirles: queridos hermanos, nos vemos el día domingo en el servicio para celebrar juntos a nuestro Señor su resurrección. Nos vemos este domingo a las 9 de la mañana. Entonces, de repente, por allí aparece Jeremías y dice: hermanos, lo que Juan Diego dijo no es que nos vamos a ver este domingo a las 9 de la mañana, sino que a las 9 de la mañana recién nos vamos a despertar para ir al culto, ¿no? Y después vamos a ir a la iglesia. No, el significado es de que a las 9 nos vemos en la iglesia, a las 9 puntos nos vemos en la iglesia ya para celebrar a nuestro Señor, no que a las 9 recién nos despertamos. Por lo tanto, Jeremías lo que hizo ahí fue interpretarlo a su manera, ¿sí? Igual Jeremías va a ir, igual Jeremías se va a despertar a las 9 y luego después va a ir, pero no se va a cumplir el objetivo de la intención que yo tenía al momento de darles ese anuncio. Entonces, cuando aquí está hablando el Señor, debemos tomar una seria importancia acerca del significado de lo que se está diciendo o lo que se va a decir, ¿sí? Bueno, y ya está todo dicho aquí en la Escritura.
¿sí? Lo que ya te he dicho aquí, yo estoy hablando de cualquier ejemplo, pero aquí con respecto a la escritura vamos a ver lo que Dios ya dijo y por lo tanto lo que Dios ya ha determinado su significado y fue el mismo que predeterminó cuando se mencionó en el momento de la historia, ¿sí? Ya sea en los 1500 antes de Cristo o ya sea en el 91 después de Cristo, que fue la fecha estimada en la que se terminó de escribir Apocalipsis, ¿sí? Dicho esto, hermanos, quiero mencionar de que la palabra hermenéutica no funciona como tal o no aparece como tal en la Biblia, ¿sí? Al menos en nuestro castellano no vemos hermenéutica. Pablo que le diga a Timoteo, y por favor, haz estudios en la iglesia de hermenéutica. No vemos eso. Vemos que sí le dice toda la palabra en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros no conocemos el significado de la palabra de Dios, no vamos a usar la palabra de Dios para instruirnos. No vamos a ser controlados por la palabra, vamos a querer controlarla nosotros a nuestra propia conveniencia. Y es por eso que surgen los falsos maestros, los falsos profetas, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Si nosotros queremos disfrutar y ser deleitados con todo lo que nos produce la palabra del Señor, según lo que dice el Salmo 19, del 7 al 10, tenemos que tener una correcta interpretación de la Escritura. ¿Me dejo entender, mis hermanos? Amén. Déjenme tomar agüita. Este espacio llega gracias a el Club Universitario de Deportes. Un ratito. Gracias. Gracias, hermanos, por el tiempo y la disposición que se dan ustedes allí para poder meditar. Así que saquen sus cuadernos, por favor. Aquí ya no va a ser opcional si es que usan o no cuadernos, va a ser una obligación, ¿sí? Si es que se puede decir en otras palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos algo, le decimos a mí en ese momento y después se nos olvida. Nuestra mente es frágil, así que no importa la calidad del cuaderno que tengamos, pero tengamos allí un libro de apuntes en el que nos ayude a poder estar constantemente revisando lo que hemos recibido. Igual, va a ser subido esto a las redes sociales, por lo tanto, nos va a ayudar a poder repasarlo nuevamente, pero hasta que eso suceda, no nos confiemos solamente en la tecnología. Por ejemplo, Alexi no lo va a poder ver en YouTube porque está sin internet. En cambio, nuestras hojas, nuestros apuntes, nuestras propias preguntas, eso no se nos va a borrar. Y aparte, cuando escribimos, hacemos un doble esfuerzo, pero escuchamos y anotamos. Y eso hace que quede más grabado en nuestro cerebro. Ahora, mis hermanos, la palabra hermenéutica, ¿me escuchan ahí? Sí, hermano. Gracias, Felipe. La palabra hermenéutica viene de la palabra griega hermeneuo, ¿sí? O hermeneo. Hermeneuo que significa ayudar a alguien a entender un tema o asunto, ¿sí? Ayudar a alguien a entender un tema o asunto al hacerlo claro por medio de una explicación. Ayudar a alguien a entender un tema o asunto al hacerlo claro en la explicación o explicándolo. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra hermenéutica como tal. Estamos hablando de hermenéutica aplicada, por ejemplo, para las leyes. Los abogados tienen un curso de hermenéutica en los que interpretan las leyes. Cuando ustedes tienen un problema legal, van a un abogado y él va a la Constitución, va a los artículos legales en los que él revisa e interpreta. Según este problema, podemos tomar esta ley, tomar este artículo de la Constitución, presentar un habeas corpus, etcétera, porque está interpretando la ley. Está siendo claro. Cuando nosotros leemos términos legales, a veces no entendemos, ¿verdad? Nosotros que no hemos estudiado derecho, no hemos estudiado abogacía, ellos pasan 5 años leyéndose libros así de gruesos para solamente volverse expertos en leyes. Y por supuesto hay que tener una excelente memoria como la de Jeremías para que se pueda entender a plenitud todo lo que dicen, ¿no? Las leyes, la Constitución, etcétera.
En cuanto a la hermenéutica bíblica, ¿qué vamos a hacer? Es una herramienta de ayuda para entender un tema o asunto, ¿no? Específicamente el asunto bíblico, para explicarlo correctamente. Cuando nosotros estamos hablando del evangelio que estamos haciendo, predicando, ¿en qué basamos, por ejemplo, nuestra predicación bíblica? ¿De dónde sacamos de que todos estamos caídos y que estamos destituidos de la gloria de Dios? En Romanos 3:23, es un versículo clarísimo. Todos hemos pecado. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que no hay ningún hombre bueno? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Llegamos a esa conclusión porque Pablo lo menciona desde el capítulo 1 y capítulo 2, que somos inexcusables delante de Dios, ¿sí? Porque en lugar de glorificar a nuestro Creador, nos pusimos a rendirle culto a la creación misma. Por lo tanto, invertimos el orden y Dios entregó a la humanidad a pasiones vergonzosas. Entonces, todo es una hilación porque la Biblia posee una característica maravillosa que es la unidad. Y si nosotros no atendemos estos principios de interpretación bíblica, vamos a cometer graves errores al momento de entender el Evangelio. Como por ejemplo, podemos llegar al sectarismo de pensar de que Jesucristo fue un ser creado y no es estrictamente el Hijo de Dios. Podemos llegar a la conclusión de la misma forma de pensar que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que no es Dios. Todo eso, ¿cómo se logra? Por medio de una interpretación sana, una interpretación bíblica, una hermenéutica sana. Hay libros que yo quiero mencionarles para que ustedes tengan la seguridad, ¿no? de lo que vamos a estar viendo. Los libros que yo he llevado en el seminario en estos meses que he estado y le he estado compartiendo a ustedes de cómo ha sido mi estancia, ha sido este libro, ¿sí? El libro tiene por título, se los voy a decir, Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene el título así, Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. Este libro tiene un costo de 80 soles y lo encuentran en librerías como Desarrollo Cristiano del Perú, Vida Libros o librería Kairos. ¿Sí? Son las librerías que yo más frecuento y que pude adquirir, ¿no? Este libro, Entendiendo la Palabra de Dios, Hermenéutica. ¿Quiénes son los autores? Scott Duvall y Daniel Hayes. Scott Duvall, son dos autores, Scott Duvall y Daniel Hayes. El otro libro es de un compañero del seminario que luego de un estudio profundo llegó a una hermosa conclusión de la forma en la que se debe interpretar la Biblia, pero es más académico este es más práctico, este es más sencillo en el entendimiento, este es más profundo, y se llama La hermenéutica de los escritores bíblicos. La hermenéutica de los escritores bíblicos. Y da la explicación de cómo los profetas y los apóstoles nos enseñan a interpretar las escrituras. La hermenéutica de los escritores bíblicos. ¿Quién es el autor? Abner Chow. Es un coreano, si no me equivoco. Abner Chow. Voy a tratar de compartirlo allí en la caja de los comentarios. Abner, tal como suena, ¿no? Abner Chow. De repente para algunos se les hace complicado. Abner Chow. ¿Sí? Y en tercer lugar, este libro que también me ha ayudado bastante es Preguntas y respuestas para interpretar la Biblia de Robert Plumer. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia de Robert, ahí les pongo el nombre del autor, Robert Plumer. Plumer, así como se escribe pluma, pero con doble M, Plumer, ¿sí? Estos tres libros ustedes lo pueden adquirir de la misma forma, ¿no? Creo que yo tengo uno en PDF, creo que es este. Con Blanca lo conseguimos el año pasado, bueno, el 2019, 2 años ya atrás. Este libro lo conseguimos, preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, ¿sí? Y de repente se los podemos pasar en PDF para que ustedes lo tengan allí, el libro en digital, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, mis hermanos, hasta aquí? Estos tres libros, como les digo, van a ser los que nos van a guiar en todo este
proceso de casi van a ser mínimo 6 meses, porque van a ser 24 sesiones. 24 sesiones, por lo tanto vamos a tener de aquí, considerando esta la primera semana, hasta la primera semana del mes de julio. Si es que el Señor no viene antes, estaremos aquí aprendiendo los principios acerca de cómo interpretar la escritura. Este es un proceso larguísimo, mis hermanos, pero como dice MacArthur, es la materia más importante de cualquier curso que podamos llevar. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar acerca de cómo debemos interpretar la palabra de Dios. Como les dije hace un instante, la palabra hermenéutica no aparece como tal en la Biblia, pero sí aparecen algunos términos que están relacionados a esta palabra de hermenéutica. Ahora, ¿de dónde viene la palabra hermenéutica? Viene de el griego, Hermes, ¿sí? El dios Hermes en la cultura griega era el que traducía o el que ayudaba a Zeus a entender las cosas y la verdad es que no me interesa mucho conocer la cultura griega, pero sé que proviene de ese término, Hermes, que viene de explicación o de aclaración, ¿sí? De interpretación, ¿tá? Ayudaba a interpretar lo que se vivía en la cultura griega. Entonces, la palabra hermenéutica como tal, el término hermeneuo, que está en griego, ¿sí? Podemos ver un término con cierta similitud en Hechos capítulo 9, versículo 36. Vamos a mencionar 4 textos y este es el primero. Hechos capítulo 9, versículo 36 y que dicho sea de paso lo estaremos leyendo el día domingo como iglesia. Mañana nos toca Hechos 7 y 8 y el domingo estaríamos leyendo Hechos 9 y 10. Dice Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Ven ese verbo traducido? Que traducido aquí, lo que está haciendo aquí Lucas es explicar el significado de Tabita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dorcas. Esta es una palabra que está relacionada a lo que significa hermenéutica. Luego en Lucas 24:47 hay nuevamente otra aparición de un término relacionado. El término en griego que aparece aquí es dermeneusen. En Hechos 9:36 es diermeneueme, que es una palabra parecida a hermeneuo. Estamos hablando en griego. Sí, no es muy importante en este momento conocer exactitud el término griego, lo que sí es entender lo que significa. Aquí hemos dicho traducido en Hechos 9:36. Aquí en Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Ahora, todo esto, lo que hace aquí Jesucristo, dice en el versículo 45, entonces les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Este término, ¿no? de haciendo que Jesús les explica para que comprendan las escrituras, es un término de la misma forma relacionado a la hermenéutica. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está abriendo el entendimiento para que sepan de que todo lo que Jesucristo había padecido era necesario, explicándoles que en el Antiguo Testamento ya se había establecido de esa forma, ¿sí? Les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. En Primera de Corintios, tercer texto, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 30, dice así: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí
aquí ya aparece un término más similar a hermeneuo, que es diermeneusen, que es la palabra interpretar, que aparece en el versículo 30. Interpretan todos, ¿sí? Para que veamos que en sí la palabra hermenéutica como tal no aparece en la Biblia, pero sí aparecen los términos relacionados, que es traducir, abrir el entendimiento para comprender, explicar, y aquí como interpretación. Y en el mismo Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En el versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y en el versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. ¿Sí? Aquí ya con mayor énfasis se menciona el término diermeneuo. Diermeneuo que está ligado a hermeneuo. ¿Sí? Diermeneuo que está hablando ya, haciendo énfasis a la interpretación que se debe llegar. Entonces, como primer punto de la noche, podemos llegar a una rápida conclusión de que por más que en la Biblia no aparezca la palabra hermenéutica, porque de repente ustedes hablan con otro hermano de otra iglesia y le dicen, estoy llevando en la iglesia un curso de hermenéutica. Hermenéutica, ¿qué es eso, hermano? Eso es del diablo. Tú solamente debes ir a la iglesia a cantar alabanzas, ¿no? Y a saltar solamente. ¿Qué estás estudiando hermenéutica? No, claro, hermenéutica no aparece como tal, como les digo, en la Biblia, pero sí hay términos relacionados que nos llevan a, por supuesto, entender de que el término es bíblico, y que Jesucristo hizo hermenéutica. Si ustedes quieren defender el estudio de hermenéutica, ¿cuál es el versículo base para defender la hermenéutica? Lucas capítulo 24, ¿no? Del versículo 45 al 47, que es la forma en que los que se iban en camino de Maús, ¿no? Los hombres que iban en camino de Maús se encuentran con Jesús y no reconocen a Jesús, y Jesús les dice, ¿no? Era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas. Y Jesús les abrió el entendimiento para que entendiesen todas estas cosas. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos una correcta hermenéutica, vamos a crecer con nuestra propia hermenéutica, errada probablemente, y que por más que tengamos muy buena intención, vamos a terminar teniendo una mala práctica de nuestra vida cristiana porque tenemos una mala interpretación de las escrituras. Y eso sí podría ser terrible. Entonces, el término sí es bíblico y es fundamental. Hoy tenemos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Tenemos a nuestro consolador, aquel que no nos deja solos. Cuando leemos la Biblia, nos sentimos con la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa seguridad, esa convicción. Y por supuesto porque lo dice su palabra. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No dice todos los días menos el 2020 porque ese año voy a mandar el coronavirus. No, dice todos los días hasta el fin, ¿sí? Todos los días yo voy a estar con ustedes y eso está por medio de el Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, ahora que ya hemos explicado el significado según el diccionario, según la etimología de la hermenéutica, vamos a pasar a precisar lo que significa la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica, ¿sí? Si tienen allí donde apuntar, es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia. La ciencia de la interpretación correcta de la Biblia. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto puede ser un golpe a nuestro corazón que está siendo formado y lo puede llevar a un crecimiento en soberbia y en orgullo para decir, yo tengo la interpretación correcta. Ah, en tu iglesia no se habla de hermenéutica, en cambio en mi iglesia, por más que es pequeñita, sí se está enseñando cómo interpretar la Biblia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con nuestro corazón. ¿Cómo podemos tener una aplicación de la hermenéutica en primer lugar en
nosotros ser hijos de Dios apasionados por su palabra, ¿sí? Y luego ayudar a nuestros hermanos menores a poder aprender lo que nosotros también aprendimos y dar de gracia lo que recibimos por gracia, ¿sí? No entrar en pleitos, no entrar en discusiones, pero eso sí, cuando la palabra de Dios está explicando incorrectamente, con mucha contundencia, pero a la vez aplicando el amor, la gracia y la sabiduría de nuestro Señor, corregir a los que están enseñando mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden estar llevándose a multitudes al error y, por supuesto, al infierno. Así que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que mirar siempre a nuestro corazón y recordar que el Señor nos está dando todo esto por gracia y que debemos mostrar gracia de la misma forma para con nuestros hermanos que aún no tienen la oportunidad de conocer a profundidad estos puntos fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, entonces, ¿qué quiere decir que podemos ver la hermenéutica bíblica como la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia? De que la Biblia se puede observar de manera objetiva. Por lo tanto, existen reglas, existen leyes inviolables, reglas que no cambian con el pasar del tiempo. No es que en tal época yo interpreto así la Biblia, pero cuando pase tal época podré interpretarla de otra forma. Eso no existe. La hermenéutica se maneja con leyes y principios inviolables, reglas, leyes fijas que no cambian, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me encanta ver siempre la creatividad de mi hermana Eva Luciana? Quizás es la más creativa de toda la casa cuando usa su imaginación para hacer distintas manualidades. Siempre le gustó el Play-Doh, esa masa que es tipo plastilina y forma distintos objetos. Le compré, por ejemplo, yo una pequeña maquinita para hacer helados de Play-Doh y empezó a hacer helados de Play-Doh, una ballena incluso que bota agua con un Play-Doh celeste. Muy bonito. Ella puede darle la forma que ella quiera al Play-Doh. Y de la misma forma, cuando hace su slime, hace con esta masa lo que a ella se le antoja, con una plastilina de la misma forma. Podemos tomar eh, este objeto, esta herramienta y usarla para nuestro propio beneficio. En cambio, hermanos, el texto bíblico no podemos verlo como una plastilina. El texto bíblico no podemos verlo como un Play-Doh. No podemos verlo como una masa a la cual podamos manipular para que se ajuste a lo que nosotros queremos. Lamentablemente es lo que está proliferándose desde muchos templos religiosos, pero no es lo que debe hacerse. El texto bíblico no es una plastilina. Ahora, quiero precisar el significado de la palabra exégesis, ¿sí? La exégesis es extraer el significado de el texto bíblico. Exégesis. Extraigo el significado del texto bíblico. Lo que yo hago todos los domingos para poder predicar el evangelio, hago exégesis. Y lo que ustedes deben ser, hermanos, deben ser exégetas. Por supuesto, los predicadores, ni hablar, ¿no? Deben ser los más preparados exégetas del mundo, porque a eso nos llama el Señor. Y ustedes también deben ser exégetas, o sea, no deben conformarse a que solamente el predicador lo sea o el pastor lo sea. Ustedes también deben ser exégetas, hermanos. ¿Qué hablamos cuando es exégetas? Aquel que sabe extraer el significado del texto bíblico para, por supuesto, llevarlo a la aplicación. ¿Cuál es lo opuesto de la exégesis? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es lo opuesto de la exégesis? Doy allí unos 5 segundos para que alguien valientemente se atreva a prender su micrófono y me lo diga. ¿Cuál es lo opuesto a la exégesis? Si nadie me ve su micrófono, vuelvo a hacerle publicidad al Club Universitario de Deportes. 5, 4, 3, 2, 1. Eisegesis. Voy a tomar mi agüita. ¿Cómo? Eisegesis. Eisegesis. Habló la teóloga Blanca Ospino. Muchas gracias, Blanquita. Así es. ¿Sí? Hemos dicho que lo que es extraer el significado del texto bíblico es exégesis. Pero lo opuesto, ¿cuál es? ¿Cuál es lo opuesto? Blanca lo ha dicho, eisegesis, con I. En vez de ponerle X, es I latina, eisegesis.
Ahí lo he puesto también en los comentarios. Exégesis es lo correcto. Lo opuesto es la eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? En lugar de yo extraer el significado del texto bíblico, la eisegesis me lleva a imponer mi significado al texto bíblico. Es decir, yo veo este texto y digo, yo creo que significa esto. Entonces, lo que yo pienso, lo plasmo. ¿Me dejo entender? Son cosas muy distintas. Hoy, lamentablemente, la gran mayoría de las predicaciones está yendo por la dirección opuesta de la interpretación correcta. En lugar de buscar exégesis, estamos buscando eisegesis. Y no nos debe asombrar que la gran mayoría de personas le dice amén a lo que los predicadores usan como eisegesis. Vamos a predicar hoy acerca del amor de Dios. Luego vamos a hablar de la paciencia de Dios. Luego de la misericordia. Luego volvemos a repetir de que Dios es misericordioso, es amor. Y solamente hablamos de esos atributos porque buscamos imponerlo sobre el texto y no queremos predicar todo el consejo de Dios. Lo beneficioso de la exégesis y lo incomparable de la exégesis es que podemos predicar todo el consejo de Dios, extrayendo el significado del texto bíblico. ¿De acuerdo, mis hermanos? Ahora voy a mencionarles 6 principios bíblicos y con esto vamos a terminar ya. 6 principios bíblicos. Qué pena por Blanca que recién se conecta, pero bueno, ya verá la repetición cuando lo subamos a YouTube. Vamos a mencionar 6 principios bíblicos para poder interpretar la Biblia correctamente, ¿sí? Hasta aquí está claro de que ya hemos dicho de que no existen muchas interpretaciones correctas. Existe solamente una interpretación correcta. ¿Qué pasa cuando mi hermano y yo diferimos en nuestras interpretaciones bíblicas? Tenemos que saber de que, por más de que pueda ser mi hermano, uno de los dos está en pecado. O yo estoy interpretando mal la escritura, o él la está interpretando mal. Pero los dos no podemos tener una interpretación correcta, pero a la vez diferente, porque solamente hay una interpretación correcta. Y esto se logra a través de la exégesis. Extraer el significado del texto bíblico y no imponerlo. Estos 6 principios bíblicos los voy a ir mencionando uno por uno. En primer lugar, la claridad de las escrituras. La claridad de las escrituras. Todo está relacionado con la escritura. Así que el primer principio es la claridad de las escrituras. Tenemos que saber, hermanos, de que la Biblia es entendible. Es entendible para cualquier persona. Por ejemplo, Eva Luciana, con 9 años de edad, la otra vez se aprendió Proverbios capítulo 9 y me preguntaba algunas palabras que ella no conocía. Porque ella los lee, lo percibe así y si algo no le queda claro, pregunta. Si es que alguna palabra aún no está en su vocabulario, por supuesto. Cuando Blanca les enseña a los niños acerca de las historias bíblicas, son historias que ellos pueden leer y pueden entender que Josué fue usado por Dios para llevar al pueblo hacia la tierra prometida, que Jonás se volvió rebelde en contra del Señor y por eso fue castigado, siendo lanzado al océano, tragado por un pez grande, para que vaya y predique a Nínive. ¿Pueden cualquier persona entender la Biblia? Sí, porque es clara. Sin embargo, es imposible vivir la palabra sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, no la podemos vivir si es que no la entendemos correctamente. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, debe existir este principio con mucha preeminencia en nosotros, la claridad de las escrituras. ¿De acuerdo? Dios diseñó la Biblia para su creación, para que la creación la disfrute, para que nosotros la entendamos. ¿Sí? Hay un tremendo versículo que nos puede ayudar en este momento, que es Josué 1:8. Lo buscamos, es el 6.º libro de la Biblia, Josué 1:8, que dice lo siguiente.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A qué libro de la ley se refería? Al Pentateuco, a todo lo que Dios le había revelado a Moisés y todo lo que el Señor le había instruido, los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y noche meditarás, día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La ley, por supuesto, del Señor es entendible, ¿sí? Lo hemos visto y lo hemos leído en el Salmo 19, versículo 8, hace sabio al sencillo. Pero ahora si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, podemos llegar a otro punto que nos va a reforzar este aspecto de la claridad de las Escrituras. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, el que lee, el que la oye y la guarda, justamente la podemos guardar porque la leemos y la podemos entender. ¿Sí? Pero para que no existan distintas interpretaciones, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Y esa persona que viva para guardar la ley de Dios podrá ser un bienaventurado. Proverbios 2, capítulo 1 al 9. Proverbio 2 dice así: Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Miren, cómo debe estar dispuesto nuestro corazón. ¿Quién nos ayuda a estar dispuestos? ¿Quién nos inclina? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Si recibiré mis palabras, hay una serie de condiciones. Si haces esto, si haces lo otro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quién da la sabiduría? Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Refuerza esto con más razones. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, la Biblia es clara. ¿Hay un esfuerzo humano? Por supuesto que sí, porque no es que yo diga, el Señor me va a revelar todo, el Señor me va a enseñar, Él es mi ayudador, entonces voy a echarme a dormir y voy a dejar que el Señor hable a mi mente. No, tenemos que abrir la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que pasar tiempo, tenemos que ser lectores voraces, tenemos que ser intencionales, hermanos, porque si no somos intencionales, vamos a desperdiciar nuestra vida. Y yo no quiero eso de ustedes. Yo no quiero que mis hermanos con los que he sido formado espiritualmente, y hablo esto, ¿no? Justamente desde ese momento, desde el viaje a Argentina y cómo el Señor nos lleva a una confrontación por todo lo sucedido para que atendamos su palabra y vivamos de acuerdo a ella, para que justamente nos esforcemos, para que avancemos juntos. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Hay un esfuerzo humano, no para alcanzar salvación, sino para santificación, esa santificación progresiva a la que todos estamos llamados. ¿De acuerdo, mis hermanos? Sin la ayuda del Espíritu Santo, podemos terminar. ¿Cómo podemos terminar? Cuando no confiamos en el Espíritu Santo, podemos terminar como lo dice 2 de Pedro 3:15. Y es una de las formas en la que termina Pedro sus ambas cartas. 2 de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Pedro reconoce en primer lugar que lo que Pablo ha escrito es la palabra de Dios. Y lo que ha escrito
hay algunas cosas difíciles de entender. Y estas cosas difíciles de entender, dicen los indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, es decir, lo que no solamente escribió Pablo, sino las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no buscamos la ayuda del Espíritu Santo para interpretar la Biblia? Torcemos la escritura y eh, la convertimos para nuestra propia conveniencia, y no es que nos vaya a ayudar, no, sino que la torcemos para nuestra propia perdición. Estos pastores autoproclamados profetas, apóstoles, hermanos, son entonces indoctos e inconstantes, porque no han entendido la pureza de la interpretación bíblica. Y bueno, si es que ya lo hacen intencionalmente, si hacen adrede este esfuerzo de tergiversación, pues ya son servidores del mismo Satanás. Y debemos estar guardados de ellos, por supuesto, estar atentos a que no caigamos en sus engaños. Entonces, ¿cómo termina Pablo la recomendación? Oh, amados, sabiéndolo de antemano, o sea, les estoy advirtiendo, le dice Pedro, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora, ¿qué recomienda aquí Pedro? Antes bien, creced. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un buen deseo para todo cristiano, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice Pablo en la finalización de su carta. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, mis hermanos, para poder vivir en la claridad de las Escrituras es importante confiar en el Espíritu Santo y esforzarnos, esforzarnos. La claridad de la Escritura reconoce que hay algunos pasajes difíciles de entender. Un versículo que, por ejemplo, los indoctos tuercen es llegar a conclusiones como, por ejemplo, Dios ya me predestinó, entonces soy salvo, siempre salvo. Y si soy salvo, siempre salvo, puedo hacer con mi vida lo que a mí se me antoja porque a mí Dios ya me salvó. Puedo vivir mi vida revolcándome en el pecado sin que me importe porque Dios ya me salvó. Esto, por ejemplo, es una consecuencia de torcer la escritura y debemos tener mucho cuidado. Entonces, para cuidarnos de esas falsas interpretaciones, ¿qué hacemos nosotros? Lo que dice Pablo en el versículo 18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, al estudiar hermenéutica, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo principios para crecer en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí, mis hermanos? El segundo principio es la terminología de las escrituras. El primer principio es la claridad de las escrituras. El segundo principio es la terminología de las escrituras. Con esto me estoy refiriendo a la acomodación de las escrituras, ¿sí? De que Dios se acomodó para nuestro favor, ¿sí? Es decir, Dios usó nuestros términos para que pueda revelar su gloria, ¿sí? Dios se había manifestado en el monte Sinaí y después de esa gloriosa manifestación, el pueblo de Israel volvió a ser rebelde, volvió a caer en pecados terribles. Por lo tanto, hermanos, o sea, después de esa manifestación preciosa de Dios, después que Moisés sube al monte, él regresa y encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios había manifestado su gloria de múltiples maneras y el pueblo no reaccionaba. Entonces Dios tuvo que usar nuestros términos para que nosotros le podamos entender, ¿sí? Como lo dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dice así, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, Dios es espíritu. Por lo tanto, tuvo que hablarnos por medio de Cristo Jesús para que nosotros le podamos entender y por medio de sus palabras para que nosotros podamos saber quién es el único Dios verdadero. Otro pasaje que nos va a ayudar a entender la terminología de las escrituras es Primera de Pedro 5:6. Discúlpenme si acá comienzo a correr un poquito más, ¿sí? Pero ya por la hora. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿sí?
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. No es que Dios tenga manos o tenga un cuerpo físico como nosotros, pero usa términos. A eso se le llama antropomorfismo. Y ya hemos mencionado algunos de esos términos en los audios. El antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo es cuando en la Biblia se usan términos humanos, o sea, formas humanas, para que se dé a entender una figura o una verdad que Dios está tratando de enseñarnos. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. No es que Dios tiene su mano ahí y nosotros nos humillamos debajo de su mano, estamos debajo de su mano, no, es una figura, ¿sí? Estamos bajo su mano y es una figura antropomórfica que aquí se utiliza. Y por supuesto es un texto que podemos aplicar claramente para acercarnos a la palabra de Dios, humillarnos siempre al acercarnos a su palabra. Esa es la terminología que se usa, o sea, Dios hace claro todo por medio de términos sencillos para nuestro beneficio, nuestro aprendizaje. El tercer principio es la progresión de las escrituras. Juan Diego, ¿a qué te refieres cuando hablas de la progresión de las escrituras? ¿Que se siguen escribiendo todavía? No. Cuando hablamos de la progresión de las escrituras, nos estamos refiriendo a que Dios reveló su palabra de manera gradual, ¿sí? A lo largo de, alrededor de casi, sí, 1500 años. Alrededor de 1500 años con 40 autores diferentes, ¿sí? Durante el periodo que acabo de mencionar, ¿no? 1500 años. A eso se refiere, de que en ese periodo de 1500, 1550, 1600 años, Dios reveló su palabra de forma gradual, fue avanzando poco a poco. ¿A quién fue el primero a que Dios le reveló su palabra? A Moisés. Y luego fue avanzando a Josué y así progresivamente. ¿Dios sigue escribiendo y sigue revelando su palabra hoy en día? ¿Sí o no? Ya no. Entonces es antibíblico o incorrecto decir, Dios me ha revelado esto. No, porque Dios ya nos revela cosas. Dios ya nos dejó toda su revelación escrita. ¿Sí? Igual, cuando hablamos, Dios me ha inspirado a decir esto. No, Dios ya no inspira porque la inspiración se encuentra en la escritura. Lo que podemos decir es, Dios me ha iluminado. Dios me ha iluminado. Porque Dios trae claridad a nuestra mente, porque le pedimos que nos dé claridad, para entender su palabra. ¿Me dejó entender, hermanos? No estamos hablando de que Dios nos revela, Dios nos inspira, porque eso ya lo dejó aquí escrito, sino de que Dios nos ilumina. Bien, si tienen allí preguntas, vayan anotándolas para que después, en el tiempo de preguntas, me las hagan llegar, queridos hermanos. ¿Sí? De un libro a otro libro no siempre hay conexión inmediata de tiempo. ¿Sí? No es que de Gálatas a Efesios haya un día de distancia, ¿no? El tiempo. No. No hay inmediatez en el tiempo. Pueden existir blancos, ¿sí? De tiempo. Brincos, como por ejemplo de Malaquías a Mateo, uno de los brincos más grandes que hay en la Biblia, de 400 años, ¿sí? Dios reveló su palabra de forma gradual. Otro ejemplo claro de ello es la ley, ¿no? La ley que el Señor fue revelando gradualmente. Una de las primeras leyes que Dios decretó fue que no cometan asesinato. Mañana lo vamos a ver en nuestra lectura de Génesis, de Génesis 7 y 8, ¿sí? De Génesis 7 y 8, ¿sí? En el que Dios le dice, ¿no? A Noé de que no derramen sangre. Perdón, de Génesis 9, ¿no? Mañana estoy de Génesis 9, sí. Que no derramen sangre. Y todo aquel que derrame sangre, sea que derrame sangre inocente, pague vida por vida, ¿no? Una de las primeras leyes que Dios mandó. Luego, y una ley universal, por supuesto, no solamente para los judíos, ¿no? Luego vamos a llegar a Éxodo, donde transmite su ley completamente, y en el proceso iba dando más leyes, iba dando más y más leyes. Los judíos, los maestros de la ley, se encargaron de añadir más leyes incluso para poder buscar una mayor devoción a Dios, porque buscaban la santidad.
El cuarto principio, hasta ahí está claro, entonces, cuando hablamos de progresión, estamos hablando de ese tiempo de 1500 años en el que se reveló la escritura de forma progresiva, de forma gradual. Pero el canon, es decir, el callado de Dios, la escritura de Dios ya está cerrada, ya no hay más revelación, ¿sí? El cuarto principio es la interpretación de las mismas escrituras. La interpretación de las mismas escrituras. Y cuando hablamos de la interpretación de las mismas escrituras, estamos hablando de el carácter aún autointerpretativo de la Biblia. Autointerpretativo, es decir, que la Biblia se interpreta a sí misma. El carácter autointerpretativo de las escrituras. Es decir, por ejemplo, otro principio de que los pasajes más difíciles de entender se entienden a la luz de los más sencillos de entender o de los más fáciles de entender. Cuando yo veo un texto difícil, tengo que buscar los otros textos que me aclaran con mucha mayor luz ese texto que me parece complicado. Por ejemplo, un tema difícil, la predestinación. ¿Cómo es eso de la predestinación? Voy a otros lugares, como por ejemplo en Juan, ¿no? Todo el que viene a mí es porque el Padre lo ha enviado, ¿no? Nadie viene a mí si es que el Padre no lo enviare. ¿Se acuerdan? Ese texto en Juan 6. Entonces, un tema difícil en la Biblia es aclarado con otros textos más sencillos. Debemos recordar siempre, hermanos, de que todo nuestro esfuerzo siempre será limitado y nunca podremos saber a plenitud todos los distintos hombres que Dios usó a lo largo de todo el tiempo para dejarnos sus doctrinas. Entonces van a haber doctrinas en las que no la captemos al 100%, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad. Sabemos que Dios es uno en esencia y que Dios es tres personas, ¿sí? Y adoramos al Padre, Hijo y Espíritu Santo como el único Dios verdadero. Sabemos de que no son tres dioses diferentes, son uno solo, pero con diferencias, cada uno a la vez. Por lo tanto, y siendo Dios, por lo tanto, es un misterio, nuestro conocimiento es limitado, pero creemos. Con lo que puede dar nuestra mente, creemos en el Señor, ¿sí? Y por supuesto, recordar siempre de que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que tenemos aquí es inspirado por Dios. Justamente los libros apócrifos que los protestantes sacaron en la época de Martín Lutero, los libros como Tobías, como Judith, como Eclesiástico, los libros apócrifos que son encontrados en las Biblias católicas, fueron sacados justamente porque no estuvieron dentro de la rigurosidad de la inspiración de Dios. No hay una evidencia en que Dios haya inspirado esas palabras, sino que son libros más históricos. ¿Necesarios para el conocimiento? Sí, pero no para la piedad. Porque todo lo que es crecimiento de piedad está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Entonces, mis hermanos, ¿podemos nosotros interpretar la Biblia sin ningún otro comentario bíblico? Por supuesto que sí. Hermanos, si nos perdiéramos en una isla y estuviéramos solos y abandonados, y si tenemos una Biblia, podríamos convertirnos en los seres humanos más felices del mundo. Sin la necesidad de nuestro comentario de Matthew Henry, sin la ayuda de MacArthur, sin los audios que enviamos, en fin, podemos ser los seres más felices. ¿Por qué? Porque podemos leernos toda la Biblia y podemos saber, oye, pero aquí dice en el Nuevo Testamento algo que ya se había mencionado en el Antiguo, y entendemos de que toda la Biblia posee una preciosa unidad y que es autointerpretativa, ¿sí? Debemos leernos toda la Biblia, o sea, y como iglesia estamos teniendo este recurso de leer la Biblia anualmente porque es necesario conocerla, hermanos. De repente, un día te faltó leer un libro. Entonces, cuando llegue el siguiente día o el fin de semana, cuando tengas más tiempo, ponte al día para que no pierdas la ilación. ¿Sí? Es importante y necesario que nos mantengamos en esa actividad. Y al menos, si no podemos escuchar los 4 audios, al menos escuchemos uno al día y ya al siguiente día nos ponemos al corriente para que no perdamos la hilación. ¿Sí? Hoy se ha cumplido una semana de nuestras lecturas diarias, así que sigamos creciendo en esa forma. El quinto principio es la analogía de las escrituras.
Cuando hablamos de la analogía de las escrituras, nos estamos refiriendo a que las escrituras no pueden contradecirse a sí mismas, ¿sí? No puede contradecirse. No es que aparece en un lado una verdad y por otro lado otra verdad. No, la Biblia no se contradice. Cuando algunos indoctos, algunos atrevidos quieren decirnos, yo no leo la Biblia porque veo muchas contradicciones, probablemente es un ocioso que nunca ha leído la Biblia y que solamente lo dice para querer defender su postura de rechazo a Dios. La Biblia, hermanos, no se contradice, ¿sí? Cuando hablamos de la analogía de las escrituras, estamos hablando de que la mente de Dios es perfecta. Si nosotros decimos de que hay un error en la Biblia, estamos diciendo de que eh, Dios la inspiró con error. Y si hablamos de que Dios la inspiró con error, estamos hablando de que Dios se equivoca. Y ahí estamos cometiendo una grave falta en contra de su santidad. Porque Dios es perfecto, hermanos, en todos los sentidos de la palabra. Dios no se equivoca. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Defender este principio de la inerrancia bíblica. De la inerrancia bíblica. ¿Qué hablamos cuando nos referimos a la inerrancia bíblica? De que la palabra de Dios no contiene errores, ¿sí? En todo lo que afirma, ya sea ciencia, ya sea ¿no? historia, geografía, en los datos que menciona. No, es que aquí solamente yo tomo lo que me habla a mí, pero si está hablando de algo histórico, de repente comete errores. No, en la Biblia no hay errores, no hay errores. Si nosotros tomamos la interpretación absolutamente literal de todas las cosas, no vamos a encontrar ningún error, hermanos. La Biblia es inerrante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, somos renacidos, ¿sí? No de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, ¿sí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra de Dios es absolutamente inerrante, no contiene ningún error, está libre de error. Y esa es una gran postura que debemos asumir en contra de quienes, de los teólogos liberales, quienes astutamente buscan cambiar aquellas cosas que no les cuadran para decir esto contiene error. Aquí en esta parte de la Biblia hubo un error de traducción, el manuscrito original no se escribió, bla, bla, bla. Estos teólogos perversos buscan confundir a más personas y justamente niegan la inerrancia de la escritura, hermanos. Por eso tenemos que estudiar mucho. Tenemos que ser estudiosos constantemente porque, como les dije el domingo, si estamos dispuestos a enseñar, tenemos que vivir dispuestos a aprender constantemente. No es que me gradúo del seminario, me gradúo del diplomado que ofrecieron en la iglesia y ya no aprendo más. No, tenemos que aprender eternamente y jamás nos cansaremos de conocer a nuestro Señor. Romanos capítulo 11, versículo 34 dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Hermanos, tenemos que reconocer que somos ineptos, somos indignos de estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos clamar constantemente al Señor por su ayuda. Debemos clamar al Señor por su ayuda. Yo quiero que ustedes puedan tener una buena práctica con los audios porque no quiero que solamente lo escuchen y se vayan al trabajo, se vayan a estudiar y digan, bueno, ya escuché los audios y punto, ya le leí. No, o sea, que ustedes quizás, si es que tienen un día muy absorbente, claro, lo pueden escuchar, pero luego llega el momento durante el día en el que se sienten y digan, Señor, ayúdame a entender tu palabra, porque yo puedo cometer algún error. A veces, con la rapidez con la que hablo, a veces de repente digo algo que se me escapa y me dicen, Juan Diego, creo que aquí cometiste un error, creo que esto no es lo que quiere decir, porque estudiando el término correcto, y podemos conversarlo, y de repente me equivoqué, de repente, ¿no? Hasta el momento, por supuesto, trato de ser lo más diligente y decir las cosas exactas, sin error, pero soy humano, yo me puedo equivocar. Entonces, para eso ustedes son responsables, hermanos, de entender correctamente la palabra de Dios como clamando por ayuda
al Señor, es tener un momento a solas allí con la palabra de Dios. Y por supuesto, son audios porque pueden poner sus audífonos y aunque no tengan un cuarto privado para ustedes solos, pueden tener ahí sus audífonos y concentrarse con lo que están leyendo. Entonces, es un audio para que ustedes lo escuchen mientras van siguiendo la lectura en la misma Biblia. El sexto principio, mis hermanos, y ya con esto cerramos, estamos hablando de la singularidad de la escritura. Existen muchas aplicaciones, pero solamente hay un significado. ¿Se han dado cuenta como cuando estamos en el mensaje y estamos leyendo un texto, aunque sea pequeñito, como lo estamos haciendo ahora, un versículo por cada domingo, a veces lo damos hasta dos domingos por cada versículo, pero llegamos a muchas aplicaciones, ¿se dan cuenta? Podemos llegar a muchas aplicaciones, pero siempre habrá un solo significado, hermanos. Y esto está ligado a quién. Cuando hablamos de la singularidad de las escrituras, estamos hablando de que el autor tiene una intención. El autor tiene una intención. Y para yo poder entender la intención del autor, debo tener en cuenta de que se dijo en un contexto adecuado. Hay un principio aparte aquí también, que es el contexto es rey o el contexto reina, en el que el contexto siempre nos va a ayudar. El contexto, es decir, ver lo que está sucediendo alrededor, el contexto inmediato, lo que está pasando en ese mismo párrafo, el contexto lejano, lo que está pasando en ese mismo libro, el contexto canónico, lo que está pasando alrededor de toda la Biblia, ¿no? Esos contextos son importantes, el contexto es rey, ¿sí? Y cómo me doy cuenta de que debo llegar a la interpretación correcta, sabiendo y estando seguro de que esa fue la intención del autor. Por ejemplo, ¿cuál es la intención de Juan al escribir la oración del Señor Jesús? Es resaltar, por supuesto, la gloria de Dios y cómo Él expresa esta oración por los suyos, por los que habían de creer y por Él mismo, para que podamos ser testigos de su gloria. ¿Y cuál es el contexto lejano? Lo que dice Juan 20:31, ¿no? De que el objetivo de este libro se ha escrito para que creamos en él, ¿de acuerdo? Para que sepamos de que Cristo es el Hijo de Dios y que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Ese es el punto al que debemos llegar, hermanos. Lo que el Espíritu Santo quiso que entendiese la audiencia original. No podemos cometer el error de forzar la escritura y decir, voy a traer lo que Jesucristo dijo en aquel entonces ahora a mi propia cultura. No, nosotros somos los que nos debemos trasladar al punto de la audiencia original para decir, esto fue lo que quiso decir Jesús y yo lo tomo así, no trayéndolo todo a mi propia cultura, no, sino yo me traslado a la cultura de Cristo, yo me traslado a la cultura de Moisés. Entonces, entiendo lo que el Espíritu Santo quiso decirme en aquella época, ¿sí? Quiso decir en aquella época. Por ejemplo, un texto mal interpretado, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo de ti, planes de bien y no de mal. Entonces uno lee ese texto y dice, ¡oh, Dios tiene planes de bien para mí! No, debo ver de que había un periodo de cautividad, lo estamos leyendo en Esdras, si están leyendo Esdras conmigo, se van a dar cuenta, ¿no? De que había un periodo de cautividad del pueblo de Israel. Babilonia los había llevado esclavos por 70 años y Jeremías está diciendo, luego que pasen esos 70 años, Dios dice, yo sé los planes que tengo, planes de bien y no de mal. Entonces aquí no está resaltando lo que Dios tiene para nosotros, aquí está resaltándose la fidelidad de Dios, que Dios cumple su promesa, que Dios es bondadoso, Dios es lleno de gracia, a pesar de nuestras faltas, su gracia es mayor. Es lo que nos está diciendo el texto. No debemos torcer la Biblia para que nos agrade a nosotros. A veces me duele tanto, ¿no? Y me contengo, me aguanto las ganas de entrar a debates en los comentarios de Facebook, porque estaba leyéndolo sobre todo en Año Nuevo. Cerramos el año y te dedico este texto. Y plantea un texto, por ejemplo, ¿no? De una profecía de Isaías, cuando pases por las aguas no te quemarás, ¿no? Cuando pases por el río, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Y decían, oh, tremendo pasaje para comenzar el año. Que, o sea, el texto de Romanos 3:23, por ejemplo, no es un tremendo texto, ¿no? Claro, nos gusta solamente lo que escuchamos, ¿no?
nos gusta dedicar versículos bonitos, y o sea, estamos diciendo que hay versículos feos. Toda la palabra del Señor, hermanos, es hermosa. La ley de Dios es perfecta, no nos olvidemos de eso. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y lo que debemos hacer es meternos en los pies de la audiencia original para entender lo que el Espíritu Santo dijo o quiso que entendiera la audiencia original. El teólogo Walter Kaiser dijo, el objetivo del expositor es explicar claramente lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original. Repito, el objetivo del expositor es explicar claramente lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original. Entonces, para eso, ¿qué debemos conocer, hermanos? Debemos conocer el contexto histórico, debemos conocer el contexto geográfico, el contexto religioso, el contexto gramático, ¿sí? Si yo les digo, hermanos, por favor, para mi cumpleaños quiero que me regalen zapatos para poderme ir al culto, ¿no? Es una broma, por si acaso, o sea, es un ejemplo, no es que les esté pidiendo zapatos. eh, y ustedes me regalan zapatillas. No, ay, Juan Diego pidió, pues, no calzado. No, yo no pedí calzado, yo pedí zapatos. No pedí zapatillas, yo no voy a ir con zapatillas a una reunión formal, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos tratar de darle nuestra propia interpretación a las cosas y nos despejamos del significado original. Entonces, lo que hace el predicador fiel es extraer el texto, el significado del texto y, por supuesto, explicárselo a la audiencia presente tal como lo entendió la audiencia original y en base a ello llegar a las aplicaciones, ¿sí? El significado único de las escrituras, grábense bien esto, no cambia. El mismo significado que tuvo hace 2000 años sigue teniendo hasta el día de hoy. El mismo significado. El mismo significado que tuvo hace 3500 años allá en el desierto, sigue teniendo el mismo significado para nosotros. No cambia. Los tiempos cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Una de las características también de la Biblia es que la Biblia es atemporal, ¿sí? La Biblia no está sujeta a tiempo, es permanente siempre, es la palabra del Señor. Vamos a encontrar, claro, otros puntos en los que tienen una aplicación más directa, como por ejemplo las cartas de Pablo, las epístolas, tienen una aplicación más directa que a diferencia de los evangelios, ¿no? En lo que uno tiene que ahí sumergirse mucho en las palabras de Jesús para poder llegar a la aplicación. ¿Cómo llegar a la aplicación en Juan 17? Es mucho más complicado que llegar a la aplicación en el Sermón del Monte, cuando Jesucristo habla de manera directa, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Y es clarísimo. Por lo tanto, debemos nosotros ser pausados y eh, enseñar mucho el contexto en el que se fue escribiendo la palabra de Dios. En toda la Biblia podemos ver de que la salvación siempre ha sido por gracia de Dios. Siempre, nunca fue por el cumplimiento de la ley, ¿no? Claro, era el tiempo de la ley, pero la salvación seguía siendo por gracia. ¿Cómo eran salvados en el Antiguo Testamento si Jesucristo no había muerto? Era justamente confiando en el Señor para salvación, ¿no? Siempre fue por fe. La salvación confiaban y en muestra de su confianza guardaban la ley, guardaban la ley. Y ellos sabían de que iba a venir el Mesías, entonces le esperaban, le aguardaban, morían esperando el cumplimiento de la promesa. Y sabían que si ellos no la veían, iba a llegar. Es como nosotros. Nosotros esperamos con ansias la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? La esperamos. Pero si nos morimos antes de que el Señor regrese, ¿nos morimos en duda? No. Sabemos que el Señor vendrá cuando a Él le plazca. Entonces, mis hermanos, hoy hemos visto estos 6 principios y espero que de verdad puedan servirnos como base para todo lo que veremos de aquí en adelante, ¿sí? Estos 6 principios nos van a ayudar mucho a que podamos entender acerca de los conectores, los verbos, las conjunciones. Si es que de repente no nos gustaba la clase de literatura, de lingüística, de comunicación en el colegio, vamos a aprenderlo hoy por amor a Cristo en estas sesiones. ¿Por qué? Porque van a ser necesarias, ¿sí? Para poder, porque la Biblia es un texto, tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a ver,
¿sí? Siempre les digo, miren, ¿qué verbo aparece aquí? Porque tenemos que justamente ir en búsqueda de ello. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, vamos a orar, siendo las 11:30 exactamente. Dejamos esto en las manos del Señor para proceder a responder algunas de sus preguntas. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, por ser tan bueno tú y darnos la oportunidad de conocer tu palabra, de sumergirnos, Señor, en el conocimiento de estos principios bíblicos para estudiar tu palabra correctamente, porque es nuestro deseo crecer en gracia y en conocimiento de ti, porque queremos amarte más, Señor, y te pedimos que nos ayudes a amarte con un corazón sincero y humillado delante de ti. Oro por mis hermanos, oro por Lucy, oro por Braulio, oro por Blanca, por Jeremías, oro por Carlos, oro por Rebeca, oro por Eli, oro por Blanca, por mi abuela, por Gilda, Felipe, por Elizabeth, Señor, por todos los que verán la repetición de este mensaje de la misma forma, para que tú nos guardes en un mismo sentido y en un mismo corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo, y que mañana nos despiertes a las 5 de la mañana para estar todos juntos orando en un mismo corazón y en un mismo espíritu. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, ¿alguna pregunta o todo estuvo claro? Prendan su micrófono con confianza. Algo que haya mencionado y que de repente no les quedó claro, o que de repente, no sé, están en desacuerdo o que necesitan mayor refuerzo, o todo estuvo claro. Todo claro, mis hermanos. Entonces pasamos a detener la grabación.